Hola a todos, gente de YouTube. Soy el Wizard presentándoles una nueva creepypasta. Es buena. Empecemos. Las pesadillas son terribles, todos saben eso. ¿Pero los juegos son una pesadilla? Claro que sí. Era la época en la que las consolas de última generación como el PlayStation 3, el Xbox 360 y el Nintendo 3DS eran los más usados y más geniales. A mí no me llaman mucho la atención, me gustan más las consolas como el Game Boy, el Nintendo 64 y el PlayStation 2 me gustan más. Hace tiempo que quería un Game Boy, era mi sueño ya que me encantaban sus juegos. Esta consola es más portátil que un PSP o un Nintendo DS, además me gustaba su bajo precio y su manera de adquirirlo muy fácilmente. Hace poco me compraron un Game Boy Advance SP, ese fue el día más glorioso de mi vida. Bajé corriendo desde mi habitación y ahí lo vi, mi propia Game Boy. Venía con pocos juegos como Lego Star Wars o Yu-Gi-Oh, no me importó y jugué toda la noche. A la mañana siguiente amanecí como de costumbre, ese día íbamos a salir así que me alisté y salir con mis papás. Fuimos al centro comercial así que no tuve mucho que hacer más que ver a mis papás comprar sus cosas. Por suerte llevaba mi Game Boy, me puse a jugar hasta que llegamos a una tienda de videojuegos. Entré para ver si tenían juegos para mi Game Boy, y vi muchos juegos interesantes, pero como el Game Boy ya era viejo no encontré de los que quería hasta que el señor me dio la Game Boy y me preguntó que si quería juegos para la consola. Rápidamente le dije que sí, entonces sacó una pequeña caja con unos juegos. Venían unos juegos interesantes, pero me llamó más la atención el juego de Kirby Nightmare Dreamland. Adoro el juego de Kirby, tanto que me dispuse a jugar todos los que pude en mis consolas hasta pasarlos. Le pregunté en cuánto me la vendía y me dijo que me la regalaba ya que ese juego no le gustaba mucho. La agarré no sin antes agradecerle al señor y salir de la tienda. Noté que de él salía una pequeña risa diabólica. En lo que mis papás terminaban de hacer sus compras, yo me dispuse a jugar mi nuevo juego. Todo era normal hasta que llegué a la parte en la que peleas contra los secuaces de Metacmig. Los enemigos que salían se veían un poco diabólicos, sus ataques no eran los mismos y la música sonaba un poco distorsionada. No le tomé mucha importancia ya que era un juego viejo y seguramente venía un poco defectuoso. Seguí jugando hasta llegar con el primer jefe, el árbol. Se veía triste, pero cuando lo vencí se notó que su cara se puso feliz, como si le hubiera quitado un gran peso de encima. Ese me hizo raro, pero no le tomé mucha importancia. Grave error. Mis papás terminaron de hacer sus compras así que salimos y llegamos a la casa, cenamos y en la noche por tanta emoción de tener mi propio juego de Kirby no pude dormir. Seguí jugando hasta la parte del nivel 5, justo cuando andaba agarrando el poder de la espada noté que esta no salía. Este poder me gusta pero se me hace raro que Kirby la saque por atrás. Intentaba usar un ataque pero no pasaba nada. Kirby estaba inflado como cuando tiene algo dentro. Hice todo lo que pude pero en un momento choqué contra un enemigo y la espada de Kirby salió por detrás atravesándolo, haciendo que le saliera sangre y perdiera una vida. Me asusté mucho ya que este juego de por sí es clasificación infantil y que le salga una espada por la espalda me desagradó mucho. Volví a empezar el nivel, pero ahora no lo pasé con poder, todo normalmente, hasta que al llegar al final, cuando lo pasas te sale un momento en el que tienes que saltar lo más alto posible para así poder ganar distintas clasificaciones. Me tocó llegar hasta la plataforma número 5, pero antes de eso pude notar algo horrible que casi me hizo aventar la consola hacia el piso y salir corriendo en la típica escena de atrás en la que sale todo colorido. Mientras pasaba la plataforma número 3 vi una imagen de una persona muerta, tirada en la calle y con sus órganos de fuera. No la alcancé a ver bien ya que el salto iba rápido, me asusté pero aún así seguí viendo a mi Kirby bailando como cuando llega a cualquier plataforma, pero al finalizar su baile, pude ver que atrás se veía la misma imagen pero más cerca, pero esta vez solo la alcancé a ver unos segundos ya que ya se había terminado el baile y la escena había pasado muy rápida.
Me quedé petrificado unos minutos, no podía creer que hubiera visto eso. Después de un tiempo vi que mi Kirby se movía un poco, sin yo haber hecho nada, y se aventaba al vacío cayendo al suelo y haciendo que este se rompiera mostrando unas lápidas. Entonces apagué la consola y la aventé contra la pared, y me fui corriendo a la habitación de mis padres, quienes no me creyeron, pero al verme muy asustado, me dejaron dormir con ellos solo ese día. Al día siguiente fui muy espantado a mi habitación esperando encontrar mi consola intacta y sobre un mueble, pero todo era normal. La encontré donde la aventé el día anterior, pero esta estaba intacta, mientras yo el día anterior la había visto romperse la pantalla, o solo eso lo imaginé para hacerme creer que mis pesadillas se acabaran, pero aún así la moví de su sitio y la dejé tal y como está hasta después de unos días en los que decidí jugar para saber si eso fue real o simplemente una pesadilla muy mala. Después de un tiempo me puse a investigar sobre el juego, busqué imágenes y todo parecía normal. La portada del juego era la misma, no había nada extraño hasta que noté algo extraño. En vez del nombre de Kirby New Tambre in Dreamland ponía Kirby New Mare New Dream Kirby Pesadillas en tus sueños. Me asusté mucho ya que cuando me dieron el juego venía todo normal, la portada, el juego, todo hasta este momento. Me dispuse a devolver el juego, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Habían cerrado la tienda con una sola nota que decía: vuelvo en unos momentos, nunca volveré. Me quedé pensando sobre qué habría pasado en ese lugar hasta que descubrí que ahí se había suicidado el dueño por razones desconocidas. Me dispuse a volver a mi casa y olvidarme de todo hasta que después de un rato de andar viendo la televisión, pude escuchar un gran ruido de arriba. Se escuchó como un grito muy agudo. Como toda persona que ve películas de terror y lee creepypastas, no quise ir a ver qué había ya que sabía que algo iba a pasar. Después de un tiempo me dieron grandes ganas de ir al baño, pero no quise hacerlo hasta que las ganas eran incontrolables. Fui corriendo a todo lo que pude. Cuando me estaba limpiando las manos vi que en el espejo se movía una sombra. Esta se dirigió a mi habitación. Fui a ver y no encontré nada más que mi Game Boy. Me dispuse a jugar un momento, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Ningún juego servía, excepto uno, el de Kirby. Como ya se me había olvidado todo, me dispuse a jugar. Noté que todo era normal. Llegué contra el jefe Meta Knight. Todo era normal hasta, o al menos eso pensé yo. Cuando al fin lo había derrotado, noté que en vez de partirse la máscara, se le partió el cuerpo haciendo escurrir gran cantidad de sangre en el piso. Después Kirby se dispuso a bailar sobre su cuerpo y pasé a la siguiente fase, la última y la peor de todas. Me encontraba jugando, todo era normal, pasé casi todo el nivel sin temor alguno, hasta que llegué contra el King Dedede. Él empezó a pelear como lo hacía en este juego, pero cuando estuve a punto de matarlo, dio un grito muy agudo y noté que le empezaba a salir sangre de su boca. Lo había vencido, me asusté, pero todo continuó con normalidad. Después me dispuse a pelear contra el penúltimo jefe. Sus ataques eran normales, pero la música, esa horrible música, se oía distorsionada. Se podían escuchar gritos desgarradores como música de fondo, gritos de piedad y de dolor. Me dispuse a matarlo de una vez, para que esto acabara. Cuando lo hice me dispuse a jugar. Ahora era una batalla contra el gran jefe del juego, quizás así terminaría todo. Entonces él apareció, no era el mismo con el que antes peleaba yo, ahora tenía una apariencia como de demonio. Sus ataques o ataque, consistía en aventarme cuerpos, sí, cuerpos humanos. Cada golpe que me daba no me quitaba vida, pero notaba que mi Kirby se ponía cada vez más negro conforme los golpes, hasta que llegó a tal punto en el que mi Kirby ya no era el mismo. Se aventó a cada pantalla y ahí pude notar algo que jamás olvidaré. Noté como la pantalla se ponía roja como la sangre. Apagué la consola, pero ahí seguía Kirby pegado a la pantalla, escupiendo la sangre. Quité el cartucho y lo aventé, tiré la consola por la ventana y se destruyó toda. Ahora con 20 años trabajo en una pequeña sucursal, donde las nuevas consolas son lo mejor que hay. Vendo videojuegos. En ese momento veo a un niño con una pequeña Game Boy. Veo que solo tiene unos juegos. Me dispongo a hablarle y le pregunto que si quiere alguno, y saco mis juegos, que después de ese incidente, los tengo guardados en una pequeña caja. Noto que tengo algunos y entre ellos un de Kirby. Al niño le gusta, lo quiere y se lo regalo. Dejo sacar una pequeña risa. Después, cuando llego a mi casa, me doy cuenta del grave error que cometí, así que me suicidó no sin antes dejar una pequeña nota en la puerta de mi tienda.
Más Kirby Marine Dreamland. Creepypasta en español creepypastas.com o Kicks 2J95K11H.